Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la última parte de la clase. Eh, Voy a tratar de ir un poquito más rápido de lo que he ido hasta ahora para que no nos dilatemos mucho en los videos. De todas maneras, quiero decir que los videos van a estar disponibles para que ustedes lo vean durante un tiempo y además van a estar disponibles todas las filminas de la clase. Continuando con el concepto de homeostasis y mantenimiento del medio interno constante. Vamos a hoy, esta parte vamos a trabajar sobre el sistema cardiovascular, los sistemas circulatorios que hay disponibles en el animal y cómo se producen los transporte de recursos y de desechos entre los, las regiones de producción y las regiones de consumo. Vamos a ver el sistema excretor, cómo se forma la orina, y por último vamos a tocar algunos conceptos del sistema nervioso. Bueno, existen dos sistemas circulatorios en el animal: el cardiovascular, por el que va a fluir la sangre, y el sistema linfático. Hay diferencia entre ellos, que la vamos a ir viendo, aunque nos vamos a centrar en el sistema linfático cuando veamos el sistema inmune en la siguiente clase. Las funciones del sistema cardiovascular es el transporte de sustancias, fundamentalmente el transporte de oxígeno, en la que la necesidad que tiene el cuerpo de transportar oxígeno y en la que le da la forma que tiene la sangre, con la cantidad de glóbulos rojos para transportar hemoglobina, por la necesidad de que el oxígeno difunde más. Por supuesto va a llevar nutrientes, el oxígeno lo va a tomar de los alveolos pulmonares, los nutrientes de la zona de absorción de los nutrientes, que básicamente es el intestino delgado, y esto va a irse transportado a la célula donde se va a producir el intercambio de la célula. Después, estas células van a producir desechos, CO2 o, por ejemplo, desecho nitrogenado, que van a ser excretados entre otros órganos por el riñón. Además, la sangre tiene un rol fundamental en el mantenimiento de la temperatura corporal, distribuyendo más o menos sangre a la periferia del animal. Entonces, el sistema cardiovascular está formado por vasos sanguíneos que van a ir, la sangre sale del corazón y fluye por arterias capilares, vénulas y venas, y vuelve de vuelta al corazón. Esos son los vasos sanguíneos, y tenemos el corazón, que es una bomba que va a provocar una diferencia de presión que moviliza la sangre. El sistema cardiovascular es cerrado, la sangre está siempre contenida dentro de los vasos sanguíneos, doble, porque hay una circulación sistémica o mayor o de alta presión y una circulación pulmonar menor o de baja presión, que no se mezclan entre sí, este circuito doble. Por lo tanto, la sangre arterial va por un lado y la sangre venosa va por otro, y tiene una serie de propiedades como son la velocidad del flujo de la sangre, la presión arterial y cómo se regule. Vamos a ver cómo se regulan estas funciones. Bueno, entonces el corazón es un órgano muscular. Ya hemos estado viendo que hay un tipo de músculo específico, que es el músculo estriado cardíaco, que encontramos en el corazón y que va a necesitar un constante movimiento durante toda la vida del animal, que garantiza la movilidad de la sangre. Entonces, ¿dónde se encuentra el corazón? El corazón se encuentra en la cavidad torácica, protegido por las costillas. La cavidad torácica está separada de la cavidad abdominal por el diafragma, y se encuentra apoyado sobre el diafragma, muy cerca del retículo. El retículo ruminal, que lo vamos a ver cuando veamos las cavidades preestomacales. ¿Cómo está compuesto el corazón? Si esta sería la luz del corazón, o sea, la parte interna donde estaría la sangre del corazón, vamos a encontrar un epitelio primero, que es el epitelio que
la sangre siempre va a estar contenida por ese epitelio que en los vasos se llama endotelio y en el corazón se llama endocardio, pero que es básicamente igual, un epitelio plano simple. Después vamos a tener tejido conectivo y la lámina basal, el tejido conectivo, y tenemos lo que sería el tejido muscular o miocardio, que es el más grueso. Por último vamos a tener otro tejido conectivo, otro epitelio, que van a estar formando una mucosa visceral o pericardio o epicardio o pericardio visceral. Acá, esta mucosa que hay acá, un tejido conectivo y un tejido epitelial liso, y entre los dos hay una cavidad, la cavidad pericárdica, donde vamos a encontrar algunos fluidos, y posteriormente vamos a tener otra mucosa que va a ser el epicardio, perdón, va a ser el pericardio parietal, esto de acá. Entre las dos hay una cavidad, que hay fluido y que va a lubricar y va a evitar que haya lesiones en el movimiento, va a facilitar que los movimientos haya menos rozamiento. Bueno, este es el miocardio, los discos intercalares, hay ramificaciones, núcleos centrales. Las propiedades que tiene el corazón tiene la propiedad de que tiene contractibilidad, o sea, se contrae de forma coordinada en lo que se llama el ciclo cardíaco, donde hay contracciones, que en el corazón las contracciones se llaman sístole y las relajaciones se llaman diástole. Hay una propiedad que tiene, que el corazón o se contrae o no se contrae. O sea, hay una ley de todo nada. No se puede contraer un poquito como el músculo esquelético, que uno puede regular una cierta contracción. No, el corazón, en la contracción es todo o nada. O se contrae o no se contrae. Y hay mucha coordinación de todas las células del miocardio para que no se produzcan lesiones. Y vamos a hablar de la frecuencia cardíaca, que es el número de contracciones de ciclos cardíacos que ocurre por minuto, y eso es diferente entre las especies. Normalmente hay una asociación entre tamaño, cuanto más tamaño de especie, menos frecuencia cardíaca tiene. Si ustedes ven acá, tenemos registrado la vaca, unas 50 contracciones por la frecuencia cardíaca, 50 ciclos cardíacos por minuto, un cerdo 80 y una gallina tiene hasta 300. El gasto cardíaco se denomina el volumen de sangre que es expulsado por el minuto, por el corazón por minuto, por el ventrículo izquierdo por minuto. Evidentemente, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, o sea, el volumen de sangre que es expulsado cuando se contrae el corazón. Para que ustedes tengan una idea de la cantidad de veces que un caballo de élite, que tiene alrededor, ¿sí? Un caballo que tenga cuánto, vamos, que tenga 600 kilos, tendría unos 40 litros de sangre. Esos 40 litros de sangre, estoy diciendo bien, unos 500 kilos del caballo. No, el caballo tiene más, pero vamos a suponer un caballo de 500 kilos que tiene 40 litros de sangre, sería capaz de, caballo de élite que podría hacer un gasto cardíaco de hasta 400 litros por minuto. Quiere decir que 10 veces toda la sangre del cuerpo pasaría por el corazón por minuto. Bueno, este es el, digamos, el circuito, la circulación pulmonar de baja presión o circuito menor. Sería por la mitad derecha del corazón, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Llegaría a los pulmones, donde se produciría el intercambio de gases, la hematosis, y volvería la sangre oxigenada. La arteria
pulmonar es la única arteria que lleva sangre sin oxígeno y la vena pulmonar es la única vena que lleva sangre oxigenada. Sangre que ya se oxigenó en los pulmones. El resto de las venas van a llevar sangre desoxigenada y el resto de las arterias van a llevar sangre oxigenada. Bueno, esto llega a la aurícula izquierda y en la aurícula izquierda es la responsable del circuito mayor de alta presión o sistémico. Entonces, llega al ventrículo izquierdo, es expulsado por la arteria aorta, las arterias, capilares, venas y de vuelta a vena cava. Ese sería el circuito que vamos a encontrar en el vaso. Entonces tenemos los vasos sanguíneos que encontramos, tenemos arterias que van a ser de transporte, no hay intercambio de nutrientes con el tejido que rodea la arteria está impermeabilizada, no hay salida de líquido, no hay intercambio, son exclusivamente estructuras de transporte y son de alta presión, soportan gran cantidad de presión. Las arteriolas, los capilares, que son las estructuras de intercambio, la vénula y las venas, que son las también de transporte y que trae o retorna por donde retorna la sangre al corazón de vuelta. Bueno, este es el flujo, tenemos una arteria, pasa una arteriola, capilares, vénulas y venas. Este es el circuito, normalmente el circuito que hace la sangre, normalmente. O sea que tenemos la diferencia entre la arteria, una arteria tiene muchas más fibras elásticas y muchas más fibras musculares que hacen que la estructura de la arteria, la forma de la arteria se mantiene incluso en los cortes estomáticos. Mientras que la vena tiene una capa de fibra elástica más pequeña y normalmente menos capas musculares también, porque no trabaja con tanta presión, y hace que en los cortes histológicos o incluso en el cuerpo, estas estructuras se deforman y no mantienen su forma circular. Entonces la vena, vasos colectores y de depósitos, gran cantidad de la sangre se encuentra en vena, tienen gran capacidad de estiramiento y de dilatación y en las venas hay unas estructuras que son válvulas unidireccionales que van a evitar el reflujo de sangre. Y para ello van a necesitar también de la actividad muscular. Las arterias, poco volumen, muchas fibras elásticas, mucho tejido conectivo con fibras elásticas, capa muscular que hace que aguantan los cambios de presión, y los capilares, que es el endotelio simple, una capa, un epitelio plano simple que permite la salida del contenido de la sangre hacia para que se produzca el intercambio con los tejidos. Es el vaso sanguíneo de intercambio. En algunos momentos incluso aparecen fenestraciones, que son aperturas en el endotelio para que el riego sea más intenso. Bueno, algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el sistema circulatorio es un sistema dinámico que está influenciado tanto por el sistema nervioso como el sistema endocrino. Y ese dinamismo o el control sobre el circuito cardiovascular ocurre a nivel de arteriola. ¿Qué quiere decir esto? Que una arteriola se puede contraer y la sangre que va a ir desde ese punto en adelante va a reducirse. ¿Eso qué permite al sistema? Que en función de las necesidades del organismo va a destinar más sangre o menos sangre a distintos órganos. Un ejemplo, o sea, es como si viéramos el sistema cardiovascular como una red de autopista y nosotros pudiéramos decidir qué carriles van en una dirección y qué carriles van en otro. Y un viernes a la tarde de Capital a Mar del Plata pondríamos todos los carriles o solamente uno de vuelta y la mayoría de ida a Mar del Plata. Y el domingo a la tarde haríamos lo inverso. Bueno, eso lo puede hacer el organismo, decidir a qué órgano va a destinar más sangre
o a qué órgano va a destinar menos sangre en función de las necesidades que tiene. Bueno, la presión arterial, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce la sangre con las paredes de las arterias que la contienen. Hay, por supuesto, hay una presión alta, que sería cuando el corazón está en contracción, esa es la presión sistólica, y otra presión baja, que es cuando el corazón está relajado, una presión diastólica. Bueno, el mamífero es 120, 70, pero bueno, hay alteraciones a eso, y está regulado, está muy regulado esa presión según las necesidades que tenga. Cuando necesita una mayor cantidad de sangre, va a aumentar la presión arterial. Para aumentar la presión arterial puede hacer, o bien aumenta la volemia, el volumen de sangre, o aumenta la frecuencia cardíaca, o otra alternativa que tiene es evitar que la sangre vaya a determinadas áreas, o sea, aumentar una resistencia periférica. Entonces, como que hace una vasoconstricción de la sangre que va, por ejemplo, a la piel, y eso hace que el resto de la sangre aumente la volemia local en otros vasos. Por tanto, aumenta la presión ahí. En la regulación de la volemia está muy involucrado el riñón y hormonas como la angiotensina y la aldosterona. Bueno, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y es la interacción que hay entre el sistema cardiovascular y el sistema linfático, y es que la sangre, cuando llega a los vasos sanguíneos, a los capilares, perdón, los capilares llega con una presión de unos 35 milímetros de mercurio, y eso tiene una presión neta de filtración, o sea, sale plasma, sale líquido de los capilares hacia el medio, hacia los tejidos que rodean ese capilar, que llegan a ser alrededor de unos 24 litros por día, salen de los capilares hacia los tejidos que rodean el capilar. Conforme lo vamos avanzando en el circuito de capilares, esta presión neta de filtración se iguala, porque la presión del medio externo se equipara con la presión del capilar, y posteriormente esto va a ser negativo, por lo tanto va a entrar líquido del medio extracelular en el capilar. O sea, se reabsorbe este líquido, y en esa reabsorción del líquido es que se van a traer los fluidos, los desechos del metabolismo celular, que van a tener que ser eliminados por la excreción. En este flujo positivo van a ir los nutrientes que necesita la célula, y en este flujo negativo hacia el capilar van a venir las sustancias de desecho. Esta diferencia no es, o sea, no se recupera lo mismo, que no se moviliza hacia afuera de los capilares lo mismo que se reabsorbe hacia el capilar. Esa diferencia tiene que ser de alguna forma recuperada o compensada, y eso lo hace gracias a la reabsorción en los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos, que son abiertos, que no están cerrados, van a estar drenando parte de ese fluido que abandonó los capilares y que no volvió a entrar. Los capilares linfáticos, vamos a ver después, cuando veamos inmunes, que terminan de vuelta en la vena cava, por lo tanto son devueltos, recuperados para el sistema cardiovascular. Fíjense cómo es la dinámica de la presión en las distintas arterias, en la arteria aorta, en las arterias mayores, en las arterias más pequeñas, en las arteriolas, cómo decae bastante en capilares, en vénulas, en pequeñas venas. Acá prácticamente la presión es cero. Ese sería el circuito menor o pulmonar. Pero fíjense que en las venas la presión es cero. ¿Y cómo se moviliza la sangre en las venas si la presión es cero? Bueno, vamos a ver cómo ocurre eso. Y eso ocurre fundamentalmente a la presencia de válvulas.
estas válvulas van a permitir que la sangre fluya en esta dirección, pero van a impedir que fluya en el sentido contrario. Bueno, fíjense acá la diferencia entre las distintas capas que tienen, mucha más capa muscular, y mucha más fibras conectivas elásticas también. Bueno, gracias a la acción del músculo esquelético, que va a hacer que haya un aumento de presión local, y a la presencia de estas válvulas que vimos antes, la sangre va a avanzar hacia el corazón. Por eso es muy importante que el animal esté en continuo movimiento. Un animal postrado tiende a acumular sangre en las venas y no hay un buen retorno de sangre a la arteria, y eso termina siendo bastante negativo para el animal. Este problema también lo tienen los astronautas y que tienen que tratar de estimular el ejercicio para que el retorno venoso se favorezca. Fíjense acá, esta torta les está mostrando dónde se encuentra la sangre en el sistema cardiovascular. Un 18% se encuentra en las grandes venas, las venas medias. O sea, tenemos acá más de un 60% de la sangre la estamos encontrando en venas. Los capilares un 7%, en las arterias poco, y acá tenemos también en el corazón un 7%. El reservorio de sangre son las venas. Fíjense, este corte histológico, acá tenemos una vena. Normalmente las venas y las arterias están asociadas, van por la misma región, va y viene la sangre. Fíjense, la arteria mantiene su forma esférica, mientras que la vena está deformada. Acá una vénula, una arteriola. Este ya sería un capilar mucho más bonito. Pero fíjense acá cómo está esto absolutamente deformado, y con muchas menos capas musculares. Acá tenemos muchas más capas musculares. Bueno, esto es el circuito estándar. Hay, digamos, algunas excepciones al circuito cardiovascular. Una de ellas encontramos en el riñón. ¿Por qué? Porque tenemos un capilar que va a necesitar trabajar con alta presión, y ese capilar, para trabajar con alta presión y una alta presión bastante regular, va a estar flanqueado por dos arteriolas. O sea, tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente y el capilar. Porque es un capilar que trabaja a alta presión, no trabaja a 35 milímetros de mercurio o menos, sino que trabaja hasta 90 milímetros de mercurio. Otra excepción la vamos a encontrar en el sistema portal, o la circulación portal, que hay dos en el cuerpo, portal hepática y portal hipoficiaria, en la que una vena, la vena porta, se vuelve otra vez a ramificar, viene de una ramificación de capilares, pasa a vena porta, y esta vena porta se vuelve a ramificar para luego otra vez volverse a vena. O sea, es una sangre que está pasando arteriola capilar, vénula vena, vénula capilar, vénula vena a través de vuelta. Eso es otra excepción. Y encontramos otra excepción también en la circulación fetal, porque la circulación fetal, la circulación menor no está activa. Hay una comunicación entre las dos aurículas, y eso es precisamente porque la hematosis en el feto se realiza en la placenta. La placenta es como el sistema digestivo y los pulmones del feto. Bueno, entonces, ¿cómo? Hemos dicho que el sistema circulatorio, los capilares, sacan sangre, llevan los nutrientes, y luego sale plasma que lleva nutrientes a las células que lo rodean, y luego vuelve plasma enriquecido en sustancias de desecho. ¿Cómo estas sustancias de desecho son eliminadas? Bueno, una de las vías de eliminación de sustancias de desecho es el riñón. No es el único, pero es una de las más importantes. También se elimina parte de esas sustancias de desecho nitrogenadas a través de la piel. El dióxido de carbono es una forma de eliminar, etc. Y algunos pigmentos, algunos desechos también metabólicos se eliminan por el intestino.
Bueno, fíjense el corazón, perdón, el riñón. ¿Cuál es el flujo sanguíneo del riñón? El reposo llega hasta el 20%. Gran cantidad de sangre en reposo va a los riñones. El 20% de la sangre que bombea el corazón, más que incluso al cerebro, va a los riñones. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una necesidad o porque hay un cierto estrés, que el animal está en ejercicio o está tensionado o está estresado? Se reduce drásticamente el volumen de sangre que va a los riñones y puede llegar incluso solamente a ser el 2% del gasto cardíaco. El riñón es un órgano par que se encuentra retroperitoneal, o sea, la parte casi fuera del peritoneo, que es una cavidad donde, que se encuentran todos los órganos que están en la cavidad abdominal. Hay diferencias anatómicas. No podemos decir que el riñón tiene forma riñonada porque, por ejemplo, el corazón derecho, izquierdo del caballo tiene forma de corazón, son asimétricos. El corazón del riñón, perdón, el riñón de la vaca tiene forma, está lobulado, como ven acá, y el riñón del cerdo sí tiene la forma de poroto o arrillonada con la que se reconoce ese órgano. Bueno, la unidad funcional del riñón es la nefrona. En la nefrona, un riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas, y la orina que forma un riñón es la orina que forma ese millón de nefronas. O sea, cada nefrona va a ser una millonésima parte de la orina que hace el riñón. Entonces, fíjense acá, la nefrona es la que tiene una arteriola aferente que lleva sangre a ese capilar, como una excepción, y una nefrona, una arteriola eferente que saca la sangre, y ahí se produce el primer proceso de la formación de la orina y luego se va avanzando en la formación de la orina. Acá tienen también un dibujo de cómo son los distintos tipos celulares que encontramos en cada una de las partes de la nefrona. Está dibujado acá la cápsula de Bowman, que vamos a tener un epitelio plano simple. Bueno, a su vez, la nefrona está en lo que sería macroscópicamente el riñón. Tenemos algunas estructuras que se encuentran en la corteza del riñón y otras estructuras que encontramos en la médula del riñón. Corteza y médula del riñón. Por fuera tenemos la cápsula renal. En microscopio acá se ve la corteza, que vamos a ver esta estructura, estos como ovillos, que son los corpúsculos renales. Y en la médula, que vamos a ver, no vamos a ver corpúsculos renales, y vamos a ver como muchos tubos con cortes seccionales transversales. Bueno, la orina se forma por 3 procesos: la filtración, la reabsorción y la secreción. Entonces, en la cápsula de Bowman, en el corpúsculo renal, que está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal, todo es el corpúsculo renal, se filtra la sangre. La sangre, las partículas de menor tamaño que hay en la sangre, pasan a la orina incipiente. Y de esta orina incipiente se van a reabsorber un montón de sustancias y se van a excretar otras sustancias a esta orina incipiente. Y esto termina formando parte de la orina. Quiere decir que, bueno, también, este proceso de reabsorción y de excreción, aunque acá está dibujado, en realidad están ocurriendo en todo modo, o sea, de forma, en los mismos tramos. Bueno, acá tenemos entonces el glomérulo, donde se va a estar filtrando, y acá hay un grupo de células muy importante que tienen
están censando cuál es la presión de entrada de la sangre, la presión de salida y cómo viene la sangre después del tubo contoneado distal, que es una parte alejada de la nefrona. La nefrona tiene glomérulo, tubo contoneado proximal, asa de Henle, tubo contoneado distal y tubos colectores. Bueno, fíjese acá cómo sería la presión. La presión hidrostática del capilar, dentro del capilar, hemos dicho que serían unos 70, 60, bueno, hay cierta variabilidad, pero tendría una presión efectiva de filtración de 10 milímetros de mercurio. O sea, ese es el resultado de cuál es la presión hidrostática del capilar, cuál es la presión osmótica o colidosmótica que tenemos dentro del capilar y que va a tratar de retener líquido dentro del capilar, y la presión hidrostática de la cápsula de bomba, del espacio de bomba. Entonces, de estas presiones, estas positivas y estas serían negativas al traspaso de líquido, al filtrado, va a haber una presión neta de filtrado de 10 milímetros de mercurio. Esta presión es la que está haciendo que partículas, componentes de la sangre de bajo peso molecular, pasen a la orina incipiente. ¿Qué se filtra y qué no se filtra? Bueno, se filtra el agua, los iones, la glucosa, la urea, los cuerpos cetónicos, moléculas pequeñas. ¿Qué no se filtra? Proteínas, hemoglobina, proteínas en general de un cierto tamaño. Las células sanguíneas no se deben de filtrar ni los glóbulos rojos, ni los glóbulos blancos, ni las plaquetas. Claro, esto en condiciones fisiológicas normales, ¿no? Entonces acá tenemos la composición del plasma y la composición del ultrafiltrado. Fíjense, el sodio la misma, potasio la misma, eso quiere decir que está pasando. Cuando digo se filtra, es lo que pasa a la orina incipiente. Entonces, como no se retiene nada, entonces lo que está se filtra, quiere decir que no se retiene nada, que pasa la concentración en la misma acá y acá. Ahora, las cosas que son retenidas en la sangre, como por ejemplo la proteína, hay muchísima más concentración en sangre que en la orina incipiente. Glucosa no se retiene, o sea, pasa todo. Urea no se retiene, pasa todo. Fíjense que acá la única diferencia la estamos encontrando en las proteínas de alto tamaño. Bueno, la reabsorción, y es importante que digamos que reabsorber y no absorber, porque todas estas moléculas ya fueron absorbidas previamente en el tubo digestivo, por lo tanto acá lo que estamos haciendo es reabsorberla. El movimiento desde la luz tubular, el tubo contoneado proximal o distal o de la sangre, hacia la sangre, hacia el capilar que está asociado. Entonces, es un proceso activo con resto de energía, entonces se reabsorbe agua, glucosa, etc. Aminoácidos, todo lo que el cuerpo no quiere perder. Pero claro, en la capacidad de absorción del tubo contoneado proximal tiene un límite, y eso es lo que se llama el máximo de absorción tubular. ¿Por qué digo eso? Porque si el animal tiene algún problema que hace que tenga una gran cantidad de glucosa en su sangre, la capacidad, el máximo tubular va a ser saturado y vamos a encontrar glucosa en la orina. De hecho, históricamente una de las pruebas para ver si una persona era diabética o no era probar la orina y ver si la orina era dulce o no. Sin embargo, la secreción es lo contrario, es lo inverso, es un movimiento de sangre, de moléculas desde la sangre a la luz tubular. Y ahí fundamentalmente tenemos sustancias que están en exceso, fármacos, urea, van a ser secretadas. Así que acá tenemos filtración localizada, solamente ocurre acá, y tenemos una
reabsorción de agua disoluto y una secreción. Eso sí está bastante, no está concentrado, sino que se está distribuido por todo toda la nefrona. Bueno, funciones, el tubo distal tiene un transporte activo intenso de iones, disminuye la permeabilidad, es sensible a hormonas, a la aldosterona, y tiene un transporte activo de, perdón, la ADH es la antidiurética y la aldosterona es esta. Sensible, responde a aldosterona. La hormona antidiurética, que es producida por la neurohipófisis, lo único que quiero que sepan es que hay una hormona antidiurética que ¿qué va a hacer? Su propio nombre lo indica. Antidiurética va a reducir la formación de orina. ¿Y cómo reduce la formación de orina? Aumentando la reabsorción de agua. Hay una reabsorción facultativa de agua y eso lo hace la hormona antidiurética. Y la aldosterona, el efecto es el mismo, porque la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y el sodio arrastra agua porque tiene una fuerza osmótica, entonces al reabsorber sodio te traes agua del plasma a la orina incipiente. Perdón, al revés, te trae agua hacia hacia la sangre. Entonces, el sistema endocrino, la aldosterona, reabsorción de sodio, antidiurética, reabsorción de agua, y hay un factor que es el factor natriurético atrial que va a evitar la reabsorción de sodio. Este factor natriurético atrial está producido por las aurículas del corazón y natriurético va a aumentar el sodio en la orina, natriurético y atrial porque es formado por el atrio, son las aurículas. Entonces, ese factor natriurético atrial lo que va a hacer es, tiene una función antagonista a la aldosterona, va a dejar que haya sodio en la sangre, con lo cual va a aumentar, en la orina, así que va a aumentar el volumen de orina. Y también la paratormona va a influir sobre la reabsorción de calcio. La adrenalina va a reducir el filtrado glomerular, y la angiotensina lo va a aumentar el filtrado glomerular. Bueno, sí, acá tenemos una tabla que te va a hablar de las hormonas. Una hormona, es que no lo hemos visto hasta ahora, perdón. Una hormona es una molécula sintetizada por un órgano y que tiene un efecto sobre un órgano blanco. Entonces, la aldosterona está producida por las glándulas adrenales que están muy cerca del corazón, de los riñones, y que tiene un efecto sobre la reabsorción de sodio. Y la antidiurética está producida en el hipotálamo y que tiene un efecto sobre la reabsorción de agua. El factor antidiurético atrial tiene un efecto antagonista a la aldosterona, así que, bueno, eso es el resumen de cómo funcionan las hormonas. Bueno, acá de vuelta, ahí está la reabsorción facultativa de agua y de soluto. Es muy importante que hay la acción de la reabsorción de agua por la hormona antidiurética es inhibida por el alcohol, por lo tanto, y sobre todo algunos componentes que hay en la cerveza. Por eso cuando uno toma cerveza es como que tiene parecida de albahaca. Bueno, este es un sistema de regulación de la presión arterial muy importante que es bueno que usted tenga noción de que existe esto. Hay una molécula angiotensinógeno que está producida por el riñón cuando baja mucho la presión arterial en el riñón, perdón, en el hígado, el riñón produce renina y la renina transforma este angiotensinógeno en angiotensina 1 y esta angiotensina 1 va a los pulmones y acá hay una célula, un receptor que tiene la angiotensina convertidora en angiotensina 2, que además aparentemente es el receptor por el que entra el coronavirus, o sea que ahora se está bastante estudiando este receptor, y este angiotensina 2 va a provocar
que se dispare el sistema autónomo simpático, que se dispare, que haya más reabsorción de oligoelementos, que se active la secreción de aldosterona, que haya una vasoconstricción periférica, que se active la secreción de hormona antidiurética y que se active el centro de la sed y que se estimule que el animal se movilice en buscar agua. Échale un vistazo a esta filmina porque es muy, muy importante.